En los anales de la historia, pocos temas han provocado tanta controversia y confusión como la institución de la esclavitud. A lo largo de culturas y siglos, esta práctica ha dejado una huella imborrable en la humanidad. Sin embargo, cuando muchos recurren a la Biblia, se enfrentan a una pregunta inquietante: ¿por qué este texto sagrado no condena rotundamente la esclavitud? Para algunos, esto genera dudas. Para otros, se convierte en un obstáculo para la fe. Para comprender la postura de la Biblia sobre la esclavitud, debemos viajar atrás en el tiempo, sumergiéndonos profundamente en el contexto cultural, histórico y espiritual del mundo antiguo. ¿Era la esclavitud en los tiempos bíblicos la misma esclavitud que marcó la historia más reciente? Y si no, ¿cómo revela el entendimiento de esta distinción el plan redentor de Dios? Para comprender verdaderamente las referencias de la Biblia a la esclavitud, debemos sumergirnos en el mundo donde se escribieron estos textos, un mundo muy diferente al nuestro. En las sociedades antiguas, la esclavitud no era solo una práctica sino un elemento fundamental de la estructura económica y social. Sin embargo, la esclavitud mencionada en la Biblia a menudo guardaba poco parecido con los sistemas crueles y racialmente motivados que surgieron más tarde, como la trata transatlántica de esclavos. En el antiguo Cercano Oriente, la esclavitud funcionaba principalmente como un medio de seguridad económica. En ocasiones, la gente se vendía como servidumbre para pagar deudas o asegurar la supervivencia en tiempos de dificultades. Este acuerdo, aunque lejos de ser ideal, fue a menudo un acto voluntario nacido de la necesidad. A diferencia de la esclavitud racializada de siglos posteriores, no tenía sus raíces en la deshumanización de grupos específicos sino que a menudo era situacional y temporal. La ley mosaica, tal como se describe en el Antiguo Testamento, buscó regular y humanizar esta institución, asegurando que no cayera en una opresión desenfrenada. Por ejemplo, Éxodo 21:2 declara: si compras un siervo hebreo, te servirá 6 años. Pero al 7º año quedará libre, sin pagar nada. Esta estipulación resalta una distinción esencial: la servidumbre entre los israelitas fue diseñada para tener una duración limitada. Reflejaba un sistema que reconocía la dignidad humana y apuntaba a prevenir la esclavitud perpetua. Además, la ley mosaica protegía explícitamente a los esclavos del maltrato. Éxodo 21, 26-27 establece que si un amo causaba un daño grave a un siervo, como la pérdida de un ojo o un diente, el siervo debía ser puesto en libertad como compensación. Esta disposición subrayaba el principio de que incluso aquellos en servidumbre no debían ser tratados como meras propiedades sino como individuos con derechos y valor. El año del jubileo, una institución única descrita en Levítico 25, enfatizó aún más este compromiso con la justicia y la restauración. Cada 50 años, todas las deudas debían ser perdonadas, la tierra debía devolverse a sus dueños originales y los esclavos hebreos debían ser liberados. Esto aseguró que ningún individuo o familia quedara atrapado en un ciclo de pobreza y servidumbre generacional. Era un concepto radical, que reflejaba el deseo de Dios de equilibrio y compasión social. La Biblia también reconoce la humanidad de quienes están en servidumbre al enfatizar su inclusión en la vida religiosa y comunitaria. Deuteronomio 16:11 invita a todos los miembros de la casa, incluidos los sirvientes, a participar en fiestas sagradas, resaltando su igualdad ante Dios en la adoración. Esta inclusión desafió la noción de una jerarquía social rígida y apuntó a una igualdad espiritual más profunda.
Sin embargo, es esencial reconocer las limitaciones de este sistema. Si bien la ley mosaica proporcionó pautas para prevenir la explotación, no abolió la esclavitud por completo. Esto plantea una pregunta crítica: ¿por qué la ley de Dios reguló, en lugar de erradicar, una institución tan defectuosa? La respuesta está en el contexto más amplio de los tratos de Dios con la humanidad. En lugar de imponer una reforma inmediata y total, Dios a menudo trabaja dentro de las estructuras existentes de la sociedad, transformándolas gradualmente desde adentro. El contexto cultural e histórico de la antigua esclavitud revela un sistema que, si bien imperfecto, era mucho más humano que las instituciones opresivas que muchos asocian con el término hoy. Las regulaciones proporcionadas en la Biblia buscaban mitigar el daño y reflejar la justicia y la misericordia de Dios dentro de las limitaciones de la época. Esta comprensión nos invita a ver el tratamiento que la Biblia da a la esclavitud no como un respaldo sino como un paso hacia una mayor revelación de los propósitos redentores de Dios. A lo largo de las Escrituras emerge un tema profundo y recurrente: la preocupación inquebrantable de Dios por la justicia y la misericordia. Su corazón se vuelve constantemente hacia los vulnerables, los marginados y los que viven al margen de la sociedad. Esta preocupación divina se extiende a la institución de la esclavitud, tal como está regulada en la Biblia, que a menudo se parecía más a la servidumbre por contrato que a la brutal esclavitud racial que ensombreció los siglos posteriores. Uno de los ejemplos más sorprendentes del compromiso de Dios con la justicia se encuentra en la institución del año del jubileo, descrito en Levítico 25. Esta práctica extraordinaria requería un reinicio social cada 50 años. Los esclavos debían ser liberados, las deudas perdonadas y la tierra devuelta a sus dueños originales. Al ordenar estos actos de restauración, Dios aseguró que nadie quedara perpetuamente privado de sus derechos o atrapado en ciclos de pobreza y servidumbre. El año del jubileo es un testimonio del deseo de Dios de equilibrio y equidad dentro de la sociedad humana. Además de salvaguardias sistémicas como el jubileo, las leyes de Dios imponían a los israelitas la responsabilidad personal de tratar a sus siervos con compasión y dignidad. Deuteronomio 15, 12-15 ordena a los israelitas que liberen a sus siervos hebreos después de 6 años de servicio. Pero esta liberación no iba a ser un simple despido, iba a ser un acto de generosidad y restauración. Cuando los liberes, no los despidas con las manos vacías. Provéelos generosamente de tu rebaño, de tu era y de tu lagar. Dals como el Señor tu Dios te ha bendecido. Este mandato refleja la profunda preocupación de Dios por el bienestar y la dignidad de quienes están en servidumbre, asegurando que estén equipados para construir una vida nueva e independiente. Estas directrices revelan un sorprendente contraste con las prácticas deshumanizadoras de los sistemas esclavistas posteriores. En los tiempos bíblicos, la servidumbre era a menudo un estado temporal, diseñado para abordar las necesidades económicas en lugar de perpetuar la explotación. Incluso dentro de este sistema imperfecto, las leyes de Dios buscaban infundir justicia y misericordia, apuntando a un estándar más alto de rectitud. La ley mosaica también abordó el tratamiento de los esclavos extranjeros, un área donde la explotación podría haber sido rampante. Éxodo 22-21 recuerda a los israelitas: no maltratéis ni oprimís al extranjero, porque extranjeros fuisteis vosotros en Egipto. Esta directiva no solo prohibía el trato severo sino que también llamaba a los israelitas a recordar su propia historia de esclavitud.
Al vincular sus experiencias con el trato que daban a los demás, Dios enfatizó la empatía y la justicia como elementos centrales de su identidad como su pueblo elegido. Otro poderoso ejemplo de la preocupación de Dios por la justicia se ve en su provisión para los esclavos fugitivos. Deuteronomio 23, 15-16 manda: si algún esclavo se ha refugiado en ti, no lo entregues a su amo. Que vivan entre vosotros donde quieran y en la ciudad que elijan. No los oprimas. Esta notable ley ofrecía protección y autonomía a los esclavos fugitivos, priorizando su seguridad y bienestar sobre los intereses de sus amos. Fue una declaración audaz de que incluso dentro de los límites de las normas sociales, debía defenderse la dignidad humana. En conjunto, estas leyes y principios revelan a un Dios que no aprueba la opresión sino que busca mitigar sus efectos, transformando los sistemas humanos defectuosos para reflejar su carácter. La preocupación de Dios por la justicia y la misericordia no se limita a las páginas de las Escrituras, está entretejido en su naturaleza eterna. Las leyes que regulaban la esclavitud en la Biblia no eran respaldos sino reflejos del compromiso de Dios con la justicia dentro de las realidades de un mundo quebrantado. La preocupación de Dios por los vulnerables es un hilo conductor constante en toda la Biblia, que nos señala su plan redentor supremo. Desde el año del jubileo hasta la liberación de los israelitas de Egipto, sus acciones revelan un corazón empeñado en la justicia, la restauración y la misericordia. Esta preocupación divina sirve como un llamado a todos los creyentes, desafiándonos a encarnar estos valores en nuestras propias vidas. Al defender la causa de los oprimidos, reflejamos el corazón del Dios al que servimos. La llegada de Jesucristo marcó una era transformadora en las relaciones humanas, un cambio que repercutió en las normas sociales, incluida la relación entre amos y sirvientes. Si bien el Nuevo Testamento no exige explícitamente la abolición de la esclavitud, sus enseñanzas sientan las bases para una redefinición revolucionaria de la dignidad y la igualdad humanas. En el centro de esta redefinición está Gálatas 3:28, donde Pablo declara: no hay judío ni gentil, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esta declaración, radical en su época, hizo añicos las jerarquías prevalecientes que durante mucho tiempo habían dividido a la humanidad. Las palabras de Pablo apuntaban a una realidad espiritual más elevada: ante Dios, todos son iguales. Las distinciones que definían el estatus terrenal no tenían peso en el reino de los cielos. Este principio teológico de igualdad desafió los fundamentos mismos de las estructuras sociales, incluida la esclavitud. Al enfatizar la unidad de los creyentes en Cristo, Pablo invitó a la iglesia primitiva a ver a cada individuo, esclavo o libre, como un hijo amado de Dios. Esta perspectiva no pedía simplemente un mejor trato a los esclavos, pedía su reconocimiento como iguales en la familia de la fe. La carta a Filemón ofrece un ejemplo profundo de este enfoque transformador. Pablo le escribe a Filemón en nombre de Onésimo, un esclavo fugitivo que se había convertido en creyente. En su llamamiento, Pablo le pide a Filemón que reciba a Onésimo no como a un siervo sino como a un hermano amado en Cristo. Tal vez fue separado de vosotros por un poco de tiempo, para que pudierais volver a tenerlo para siempre, no ya como esclavo, sino mejor que esclavo, como a un hermano amado. Filemón 1, 15-16. Las palabras de Pablo tienen profundas implicaciones. Al instar a Filemón a abrazar a Onésimo como a un hermano, Pablo socava sutilmente la institución misma de la esclavitud.
La relación entre amo y sirviente ya no es de poder y subyugación sino de respeto y amor mutuos. Este llamamiento refleja el corazón del Evangelio, un mensaje de reconciliación e igualdad que trasciende las divisiones sociales y económicas. Las enseñanzas de Jesús reforzaron aún más esta perspectiva radical. En Juan 13, Jesús, el Hijo de Dios, se humilla para lavar los pies de sus discípulos, una tarea típicamente reservada a los siervos. A través de este acto, Él demuestra que la grandeza en el reino de Dios está marcada por la humildad y el servicio, no por el dominio o el privilegio. Ahora que yo, vuestro Señor y Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Juan 13:14. Este llamado al servicio subvierte las normas sociales de poder y autoridad, invitando a los creyentes a adoptar una postura de humildad y cuidado mutuo. La Iglesia primitiva abrazó esta visión de igualdad y servicio, fomentando comunidades donde las distinciones de estatus, raza y género eran eclipsadas por una identidad compartida en Cristo. En estas comunidades, amos y esclavos adoraban uno al lado del otro, partiendo el pan juntos como iguales. Esta inclusión radical contrastaba marcadamente con las normas sociales de la época y ofrecía un vistazo del reino de Dios en la tierra. Si bien el Nuevo Testamento no llega a pedir la abolición inmediata de la esclavitud, siembra las semillas para su eventual desmantelamiento. Los principios de amor, igualdad y respeto mutuo articulados en sus páginas han inspirado innumerables movimientos por la justicia y la liberación a lo largo de la historia. Al reorientar las relaciones humanas en torno al ejemplo de Cristo, el Nuevo Testamento invita a los creyentes a desafiar los sistemas de opresión y encarnar la visión de Dios de una humanidad redimida y restaurada. Desde este punto de vista, el enfoque del Nuevo Testamento hacia la esclavitud no es de aprobación sino de transformación. Exige una reinvención de las relaciones, basada en el reconocimiento del valor y la dignidad de cada individuo ante Dios. Esta perspectiva nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y relaciones, desafiándonos a vivir el amor radical y la igualdad que se encuentran en el corazón del Evangelio. ¿Por qué la Biblia no condena rotundamente la esclavitud? La respuesta está en el plan redentor global de Dios. A lo largo de las Escrituras, somos testigos de un patrón. Dios se encuentra con la humanidad donde está, utilizando las estructuras sociales existentes como marco para su obra transformadora. Él no anula inmediatamente las normas sociales, sino que trabaja a través de ellas para revelar verdades más profundas, guiando gradualmente a su pueblo hacia la justicia, la libertad y la igualdad. Considere cómo Jesús describió el reino de Dios como una semilla de mostaza, pequeña al principio, pero destinada a crecer hasta convertirse en algo vasto y transformador. Mateo 13, 31-32. Estas imágenes reflejan el método de transformación de Dios, comienzos sutiles que se expanden con el tiempo. De la misma manera, las semillas de la abolición, la compasión y la dignidad humana se plantaron en las Escrituras, diseñadas para echar raíces y florecer a través de generaciones. El enfoque bíblico de la esclavitud debe entenderse a la luz de esta revelación gradual. Las leyes de Dios que regulaban la servidumbre en el Antiguo Testamento sirvieron como pasos iniciales para limitar el daño y defender la dignidad humana dentro de las limitaciones de la cultura antigua. Estas regulaciones reflejaban su justicia y misericordia, proporcionando una base sobre la cual se construirían movimientos posteriores por la igualdad. Cuando Jesús entró en escena, introdujo un nuevo paradigma.
Al proclamar la igualdad de todos los creyentes y llamar a sus seguidores a amarse unos a otros como Él los amaba, Jesús desmanteló las jerarquías sociales de su época. Si bien no pidió la abolición inmediata, sus enseñanzas y su ejemplo prepararon el escenario para una sociedad reinventada, una en la que cada individuo sea reconocido como portador de la imagen de Dios. La Iglesia primitiva, inspirada por el amor radical de Jesús, comenzó a encarnar estos valores. Dentro de la comunidad cristiana, las distinciones entre esclavos y libres, judíos y gentiles, hombres y mujeres, eran borrosas. Los creyentes compartían sus posesiones, cuidaban de las necesidades de los demás y adoraban como iguales. Esta inclusión radical desafió las normas de la sociedad romana y plantó las semillas del cambio. A lo largo de los siglos, estos principios bíblicos inspiraron innumerables movimientos por la justicia y la libertad. Los abolicionistas se basaron en el mensaje bíblico de igualdad y la preocupación de Dios por los oprimidos para desafiar los arraigados sistemas de explotación. La visión de una sociedad en la que todas las personas sean iguales ante Dios impulsó la lucha para poner fin a la esclavitud y continúa inspirando esfuerzos en favor de los derechos humanos en la actualidad. Por lo tanto, el enfoque de la Biblia sobre la esclavitud no es una contradicción sino un reflejo de la obra paciente y redentora de Dios. Revela una estrategia divina, encontrar a la humanidad en su quebrantamiento, plantar semillas de justicia y compasión, y nutrirlas hasta convertirlas en una cosecha de libertad e igualdad. El plan global de Dios lleva a la humanidad hacia su visión suprema, un reino donde ya no exista la opresión y donde cada persona sea valorada como hija de Dios. Aunque la esclavitud como institución ha sido abolida en gran medida, sus restos y paralelos aún persisten en las formas modernas de explotación y opresión. El llamado de la Biblia a la justicia y la misericordia sigue siendo tan relevante hoy como siempre. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a defender la causa de los oprimidos, reflejando el corazón de Dios por la liberación y la dignidad. Este tema también nos desafía a abordar las Escrituras con humildad y deseo de comprensión. El tratamiento que la Biblia da a la esclavitud es un recordatorio de que la palabra de Dios a menudo habla en contextos históricos específicos mientras señala verdades eternas. Nos invita a lidiar con la complejidad, buscando discernir cómo la justicia y el amor de Dios están entretejidos a lo largo de su historia. En nuestro mundo moderno, cuestiones como la trata de personas, el trabajo forzoso y las desigualdades sistémicas sirven como recordatorios aleccionadores de que la lucha contra la explotación está lejos de terminar. El llamado de Dios a cuidar de los marginados se extiende a enfrentar estas injusticias con valentía y fe. Así como Dios ordenó a Israel proveer para los pobres y liberar a los esclavizados, Él nos llama hoy a actuar como sus manos y pies en un mundo quebrantado. Esto significa más que simplemente reconocer el problema. Exige una acción deliberada, abogar por políticas que protejan a las poblaciones vulnerables, apoyar a las organizaciones que combaten la trata y fomentar comunidades de compasión y justicia. Cuando lo hacemos, encarnamos los principios establecidos en las Escrituras, demostrando el poder transformador del amor de Dios de una manera tangible. Las lecciones de la Biblia también nos animan a examinar nuestro propio corazón. En un mundo que a menudo prioriza el poder y las ganancias sobre las personas, el llamado a amar y servir a los demás requiere humildad y voluntad de sacrificio. Al abrazar estos valores, reflejamos el carácter de Dios y mostramos al mundo lo que significa vivir como seguidores de Cristo. Al final, el mensaje de la Biblia sobre la esclavitud no se trata solo del pasado,
es un llamado a la acción en el presente. Nos desafía a adentrarnos en las complejidades del sufrimiento humano con la seguridad de que, en última instancia, prevalecerá la justicia de Dios. Y nos recuerda que, incluso ante la profunda oscuridad, su luz puede transformar corazones, sanar comunidades y liberar a los cautivos. La pregunta de por qué la Biblia no condena abiertamente la esclavitud no es fácil. Sin embargo, cuando profundizamos en los contextos culturales, históricos y espirituales de las Escrituras, descubrimos una historia de la revelación progresiva de Dios. Una que comienza con el encuentro con la humanidad donde está y avanza hacia una visión de justicia y libertad supremas. Este viaje nos invita a confiar en la sabiduría de Dios y a alinearnos con sus propósitos redentores. Nos llama a reflejar su amor y justicia en nuestras propias vidas, siendo testigos del poder transformador de su palabra. Porque, al final, la historia de la Biblia no es una historia de respaldo sino de redención, una historia en la que Dios toma los sistemas rotos de este mundo y hace todas las cosas nuevas.